Entonces, la presentación son bien unas orientaciones metodológicas para la adecuación de los programas a las 14 semanas. Esta adecuación o estas orientaciones son emanadas y bajadas por la Vicerrectoría Académica de acuerdo a lo que se ha aprobado, particularmente la reducción de las 16 a las 14 semanas que fue aprobado en un consejo universitario. Entonces se hizo una reforma parcial al reglamento de régimen académico que fue aprobado en una sesión, en la sesión ordinaria 03-2020 del Consejo Universitario y en el cual hay algunos acuerdos, ¿verdad? Entre ellos se menciona que los 2 semestres van a pasar a ser de 18 semanas cada uno y que cada semestre pues tiene 14 semanas para el desarrollo directamente de clase. Recordemos que después hay 2 semanas para las evaluaciones finales y 2 semanas para la primera y la segunda convocatoria. Eso es lo que está, digamos, acordado en la reforma parcial que se hizo al reglamento de régimen académico. Y que las evaluaciones del primer parcial pues se van a realizar durante las 2 semanas consecutivas en las cuales pues se desarrolla docencia directa. Otro de los acuerdos, como ya mencionaba, fue en el Consejo Universitario mandatar directamente a la Vicerrectoría Académica a través de la Dirección de Desarrollo Educativo y a través después de ello de los coordinadores curriculares, pues se nos ha orientado llevar a efecto todo este proceso. Claro, con la ayuda de los jefes de departamento y después con el trabajo pues realizado directamente también con todos los docentes de los diferentes departamentos. Entonces, con ello, pues se va a realizar este ajuste de tiempo, particularmente, ¿verdad? Por eso ahí menciona realizar los ajustes de tiempo respectivo a los programas, a los planes de estudio y particularmente de los programas de asignatura referidos a las 14 semanas de clase. Entonces, decimos que este trabajo le vamos a dar seguimiento, vamos a tener el acompañamiento directamente de mi persona para llevar a efecto todo este proceso de la transformación de los programas y la reducción de las 14 semanas. Claro, también teniendo en cuenta este departamento que son, digamos, los líderes de cada uno de los departamentos de la facultad y tomando en cuenta también el trabajo de los especialistas que somos todos los docentes, pues que también trabajamos en el proceso de la docencia directa ya en aulas de clase. Entonces, a partir de eso, pues hay que hacer, como decía, realizar la adecuación de los programas de asignatura que se tienen de 16 semanas actualmente a 14 semanas y que creo que ya los jefes de departamento pues han compartido directamente con todos los docentes que van a llevar a efecto todo este proceso. Otro elemento acá es, vamos a actualizar, ¿verdad? Decíamos, en la parte de los programas se va a actualizar en el programa de asignatura 2 elementos. La hoja de la portada, que por ahí la voy a presentar después, y se tienen que actualizar también los datos generales del programa de asignatura. Dentro de ello también vamos a garantizar que los créditos y la frecuencia semanal de cada programa deben de permanecer igual. O sea, debemos de cambiar de 16 a 14 semanas haciendo algunas transformaciones en las formas organizativas de la enseñanza, en el plan temático, y ahí debemos de tener el cuidado de que cuando hagamos los cambios respectivos y reduzcamos horas, el número de créditos que tenga el programa siempre quede con el mismo valor. Eso lo voy a explicar posteriormente, igual que la frecuencia semanal. ¿Verdad? Cómo va a ser ese cálculo y cómo, digamos, debe de quedar directamente igual a lo que ya tenemos establecido, lo que ya tiene directamente el programa. Algo muy importante es que los programas de asignatura, como dice acá, que provienen de algunas facultades y carreras diferentes, normalmente el programa lo tiene que mejorar, lo tiene que adecuar el departamento que en este caso realizó la modificación en el proceso de mejoramiento y actualización curricular llevado a efecto en el 2016. O sea que, por ejemplo, el caso de las asignaturas básicas, quien las tiene que mejorar son un departamento de la área básica. Por ejemplo, en el caso de algunas carreras que llevan química, quien va a mejorar el programa es la Facultad de Química y así sucesivamente. Pues.
O sea que los cambios en los programas no lo puede hacer, digamos, por decir algo, una facultad que tal vez no sea la que imparte directamente ese programa de asignatura. Entonces, realmente son los especialistas de cada facultad los que van a llevar a efecto el proceso de adecuación de los programas de asignatura. Entonces, referido a lo que mencionaba, se van a hacer ajustes, decía, en las primeras 2 hojas del programa de asignatura. Entonces, acá en la primera parte, que es la portada, tenemos que en la parte superior dice proceso de mejoramiento de actualización curricular. Ahí antes tenía 2015 o 2016, ahora se va a transformar y le vamos a poner por acá 2020. El nombre de la asignatura queda igual, el código de la asignatura queda igual. La mejora y actualización, esto puede variar. Aquí ahorita, por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo acá la persona que está llevando a efecto el proceso, digamos, de cambio de dicho programa. Entonces, si antes lo había hecho otra persona, pues y ahora lo está haciendo otro profesor del área, pues aquí tendrá que poner su nombre y establecer, ¿verdad?, que es el que ha hecho la mejora a este programa. El revisador es el jefe del departamento, que también ahí puede cambiar dependiendo si el jefe de departamento ha cambiado. En la parte del aprobado por, ahí no, porque tenemos el mismo decano, entonces esto no lo vamos a modificar para nada. En la parte del visto bueno, ahora aquí vamos a modificar, vamos a poner arquitecto Víctor Arcia, que es el vicerrector. Creo los programas anteriormente tenía ingeniero Freddy Marín, que era el vicerrector académico anterior, pero ahora vamos a cambiarlo. Y la oficialización, que es del secretario general, aquí vamos a tener ahora, vamos a cambiarlo también, que es el ingeniero Freddy Marín Serrano, que es el secretario general. Entonces, lo que está de amarillo, ¿verdad?, es lo que nosotros vamos a ir cambiando en la portada. Igual que acá vamos a tener de último Managua, Nicaragua 2020. Aquí vamos a cambiar, digamos, esa parte que tenía en la parte de la portada. Otro, después en la información general, que es la segunda hoja, la segunda página del programa, lo que es carrera queda igual, el año del diseño curricular queda igual, la disciplina queda igual, nombre de la asignatura igual. La fecha de la última actualización aprobada por consejo, anteriormente teníamos 1998 en la mayoría de los programas, que era la última vez que había sido aprobado en el consejo universitario. Sin embargo, ahora la fecha última aprobada por el consejo universitario que tenemos ahí ahora es 2016. O sea, los programas que tienen ustedes en su mano, la última vez que se aprobaron fueron en el 2000, fueron en el año de 1998, ahora va a ser en el año 2016. Entonces ahí lo vamos a cambiar. El nombre de los docentes autores previos al PEMAC, que ahí están los nombres de los que se han trabajado en ello. Código de la asignatura queda igual, el tipo de la asignatura también queda igual, el semestre queda igual. Aquí, claro, no se mira bien, pero aquí es tercer semestre. La frecuencia semanal aquí yo la señalé ya porque aquí tenemos que tener el cuidado que esto no cambie, ¿verdad? La frecuencia semanal puede ser 2, puede ser 3, que normalmente, o puede ser 1, dependiendo del programa de asignatura. Entonces eso no va a cambiar, ¿verdad? Yo solo lo señalé para que tengamos el cuidado de que aquí no vamos a cambiar ni la frecuencia ni el crédito. El total de horas sí va a cambiar. Por ejemplo, ya decíamos, un programa que era de frecuencia semanal 2, anteriormente teníamos 70 horas, ahora va a pasar a 62. De la misma manera va a suceder con los programas que tienen frecuencia 3, con los programas que tienen frecuencia 1, pues va a cambiar en este caso el total de horas. Eso sí va a cambiar. Entonces, después voy a explicar un poquito más de cuánto es lo que vamos a reducir para cada una de las condiciones. En la parte de las asignaturas, prerequisito, asignatura precedente, toda esta parte de acá abajo no cambia. Entonces, esto es lo que va a cambiar, recordemos, en la parte de lo que es la portada y la parte de la información general. Son los primeros dos elementos que vamos a
a revisar, claro, dependiendo de cómo cambiemos la cantidad de horas directamente en la parte del plan temático. Posteriormente, entonces, ¿qué va a pasar con la reducción de horas? Que es lo que ahí mencionaba. En la reducción de horas, decíamos que las horas a reducir, en el programa de asignatura estará en dependencia de la frecuencia semanal. Decíamos, si un programa tiene frecuencia semanal una vez por semana, la cantidad de horas que se va a reducir son 4. Si un programa tiene 1.5 frecuencia semanal, en el caso tal vez del área básica y en el caso de la carrera no tenemos 1.5, pero sí creo que hay una. Eso es para el resto de carreras que algunos tienen 1.5, se va a reducir 6 horas. Los que tengan frecuencia semanal 2 horas, se va a reducir el programa 8 horas. Frecuencia semanal 3, 12 horas, que son la cantidad de horas a reducir. Y si tiene frecuencia semanal 4, que tampoco nosotros tenemos acá frecuencia semanal 4, pero sí en unas carreras de eléctrica tienen esto, se reduce a 16. Nosotros acá particularmente todos los programas o son de una o de 3 frecuencias, y eso es lo que vamos a reducir. O sea, la cantidad total de horas que tenemos ahí, que se declara en la información general, le vamos a reducir o 4 o 8 o 12 horas dependiendo de la frecuencia semanal que tenga el programa. En el caso de la reducción de horas en el plan temático, ¿verdad? Ahora ahí en el plan temático vamos a reducir la hora. Tenemos acá que las particularidades del programa de asignatura, decimos la unidad temática y por ende las estrategias didácticas, que es cuando nosotros vamos a revisar un poco en los programas, empleada para desarrollar dichos contenidos será valorado por el docente especialista. O sea, ya eso lo había mencionado, quien debe de hacer los ajustes en el caso de las particularidades propias del programa, la cantidad de horas y cómo variar el programa, ya sea en la parte de que si va a cambiar conferencias, si va a cambiar clase práctica, dentro de las clases prácticas va a cambiar, qué sé yo, horas de laboratorio o horas de proyecto. Quien lo tiene que desarrollar eso realmente es el docente especialista. Los contenidos se tratan de dejar exactamente igual, ¿verdad? Los contenidos no los vamos a cambiar, lo que vamos a reducir es la cantidad de horas, tratando de ajustar de alguna manera, con alguna estrategia, directamente lo que va a ser la cantidad de horas y quien lo tendrá que valorar es el especialista. Sin embargo, aquí cabe mencionar que ya tenemos, por ejemplo, esto no es nada nuevo, porque el año pasado, el segundo semestre y este año en el primer semestre, hemos trabajado con 14 semanas de clase, o sea que ya en los planes calendarios ya hemos hecho esos ajustes que sin embargo no están en los programas de asignatura. Pero bueno, eso hay que revisarlo detenidamente. Entonces, eso es en cuanto, ¿verdad?, lo que vamos a ver y después voy a presentar acá qué es lo que tenía con 16 y lo que tenía ahora con 12 semanas en la parte del plan temático. En el caso de los créditos, dice, los créditos del programa de asignatura se deben de mantener sin reducción o alteración, por lo que va a ser necesario verificarlos mientras se realice la reducción de horas en el plan temático, haciendo el cálculo con base ahora en 14 semanas. Recordemos que los que trabajamos en la parte de la adecuación de los programas en el PEMAP en el 2016, había una forma de cálculo del crédito y la forma de cálculo es la que está establecida aquí abajo. El total de crédito era el total de horas teóricas entre el número de semanas de clase multiplicado por 1 más el total de horas prácticas entre el número de semanas de clase multiplicado por 0.5. ¿Verdad? Aquí los factores, este 1 y este 0.5 era el factor asignado tanto al peso que se le daba a la hora teórica y el peso que se le da a la parte práctica. Esta fórmula, insisto, estaba establecida incluso desde antes del 2016, ¿verdad? Para el cálculo de los créditos en los programas de asignatura y que se va a seguir manteniendo para hacer el cálculo. Por ahí decía en la explicación que voy a dar, voy a volver a hacer el cálculo ya con las 14 semanas para verificar que el crédito del programa que estoy trabajando me quede con el mismo número de créditos. Entonces,
Decíamos acá que para poder revisar y cambiar la cantidad de horas que vamos a tener en el plan temático, de acuerdo a la frecuencia de los programas de asignatura, hay algunas posibilidades que normalmente nosotros podríamos llevar a efecto. Recordemos, por ejemplo, en un programa decíamos de frecuencia 1 vamos a reducir 4 horas. Entonces, si se va a reducir 4 horas, puede ser que las 4 horas se resten solamente a la parte teórica, o puede ser que las 4 horas se reduzcan solo a la parte práctica, o que se reste 50% a la teoría, 50% a la práctica, o 25% de teoría, 75% a la práctica, o cualquier otra combinación que se estime conveniente. Recordemos que aquí, por ejemplo, si hablo de que voy a reducir 4, puede hacer que reduzca 2 de teoría y 2 de práctica. Entonces estoy reduciendo 50 y 50. O que reduzca las 4 directamente a la práctica, o que reduzca las 4 horas directamente a la teoría. Por ejemplo, ya restar 25, ahí pues va a ser un poco difícil el cálculo, porque ya tendríamos que restar 1 hora a la teoría, por decir algo, y 3 horas a la práctica, o viceversa. Entonces sale más complicado a la hora, digamos, de hacer los ajustes. Pero bueno, uno tendrá que valorar cuál es lo que más conviene para mantener la frecuencia y mantener la parte de los créditos. Ya esto va a quedar a opción. Sin embargo, hay que tener cuidado con algunos programas de asignatura, y eso lo pueden verificar. Yo ya hice algunos cálculos. Hay programas de asignatura que si solamente le resto a la teoría va a cambiar el número de créditos, o que si solamente le resto a la práctica también puede cambiar el número de créditos. Donde sí yo ya hice el cálculo y que no se afecta para nada el número de crédito es en el caso de restar 25% a la teoría y 75% a la práctica. Ahí ni un programa de asignatura se va a ver modificado en su crédito. Pero bueno, como digo, esto va a depender de cada especialista para ver el porcentaje que le asigna a cada quien. Eso queda a dependencia y a opción del especialista para hacer las reducciones respectivas. Entonces, basado en eso, en esos porcentajes, por ejemplo, en el programa que estaba revisando, el programa, digamos, de ingeniería económica, la revisión de la revisión de las horas en el plan temático la hice en base a las formas organizativas de la enseñanza. Entonces, acá yo tengo primeramente lo que tenía en la parte del plan temático, en el programa que estaba hasta el 2016. Tenía por acá entonces la distribución de las formas organizativas de la enseñanza, y tengo acá 30 horas, que era la parte teórica. Tenía para el laboratorio 22 horas y para la parte de laboratorio 12 horas. Eso es lo que decía, digamos, en el programa de asignatura en las 16 semanas. Si miramos acá es 64 horas más las 6 de las segundas evaluaciones, la primera convocatoria y lo que era la segunda convocatoria, que era como estaba establecido anteriormente. Entonces me quedan acá 70 horas. Entonces, una vez hecho el cambio, yo hice los cambios aquí donde está señalado, donde está marcado. Por ejemplo, en la parte de la tercera unidad, de 8 horas, reduje a 6 horas en la parte teórica. En la parte de la clase práctica, de 6 horas pasé a 4. También hice un cambio en la cuarta unidad, de 4 horas que estaban de laboratorio, solamente quedaron 2. Y la parte de la quinta unidad, en la parte de las clases prácticas, de 4 pasaron a 2. Y entonces se ve modificado, ¿verdad? Que ahora a la teoría me quedan con 28 horas, tenía 30, pasa a 28. La parte de clases prácticas que tenía 22, la reduje en 4, que pasa a 18. Y el laboratorio que tenía 12, lo paso a 10. Y por tanto, fíjense bien, lo que es seminario, clases prácticas, laboratorio, giras de campo, lo que son en este caso la parte de talleres, trabajos de curso y proyectos de curso, todo eso pertenece a la parte práctica. Entonces, la teoría de 30 que tenía la reduje a 28, y la parte práctica que antes tenía 34 la estoy reduciendo a 28. Hice el cálculo y lo que hice entonces al final fue que la parte teórica la reduje en 25% y la parte práctica la reduje en 75%.
Con estos nuevos valores que quedan de la parte teórica y de la parte práctica, que ahora me queda aquí un total de 56 horas, con las 6 horas siempre de las evaluaciones parciales, primera y segunda convocatoria, aquí me queda un total de 60 horas, que es lo que va a quedar en la parte del programa. Antes tenía 70, ahora pasa de 70, pasa a 62 porque la estoy reduciendo 8 horas. Entonces, una vez que ya hice el cambio, entonces volví a hacer en la parte del cálculo del crédito, y por acá tengo la fórmula del cálculo de crédito, y decíamos que el total de crédito teníamos total de horas teóricas entre el número de semanas de clase por 1, más el total de horas prácticas en el número de clase por 0.5. Por tanto, aquí me queda el total de horas teóricas, 28 horas, que es lo que me queda actualmente entre las 14 semanas por 1. El total de horas prácticas que me queda ahora son 28 entre las 14 semanas. Por tanto, multiplicado por 0.5, efecto esto y me queda 3. Este valor era el que anteriormente también tenía. Aquí recuerde que me puede dar 3.2, 3.4, 3.05 y eso se pasa a 3. Si ya me queda 3.5, ya automáticamente eso pasa a 4. Entonces lo que tengo que tratar es que esto me quede, digamos, redondeado al valor de 3. ¿Verdad? Para que, digamos, no se me altere el crédito, ¿verdad? O sea, me pudo haber quedado 2.91 y redondeado me queda 3. Me pudo haber quedado 2.55 y también redondeado me queda 3. Lo que tengo que tratar es que a la hora del redondeo no cambie el número de créditos que normalmente tiene el programa actualmente. Eso es en cuanto a la parte, digamos, del crédito. Entonces, hasta aquí tengo la parte de la presentación. Entonces, en el programa, por acá pueden ir viendo esta es la parte de la portada, lo que ya había presentado por ahí, ¿verdad? Lo que vamos a cambiar acá, el año, ¿verdad? Aquí se va a cambiar la mejora. Esto es lo que decía, si el que está haciendo la mejora es otra persona que no fue la que trabajó en el PEMAP, entonces este nombre pasaría al inciso 1.6 de la segunda página. Aquí el revisado también, ¿verdad? Que es el jefe del departamento, puede cambiar, no puede cambiar. El visto bueno sí va a cambiar y la parte de la oficialización del secretario general pues también va a cambiar. Acá Managua, Nicaragua, también esa parte pues va a cambiar a 2020 y después venimos acá. Aquí tenía fecha de actualización aprobada por el Consejo 2016 y esto es lo que se mencionaba en el inciso 1.6. Aquí tendría que ponerse si cambia el nombre del que está haciendo la revisión, entonces el nombre que tenía anteriormente pasaría a este inciso 1.6. Y la profesora Dora hacía la sugerencia acá y tiene toda la razón, eso lo voy a consultar, ¿verdad? Ahorita, porque aquí decía nombre de docentes autores previos al PEMAC, aquí ya no sería previos al PEMAC, ¿verdad? Porque entonces autores previos al cambio actual, pero déjenme consultar acá referido a esto, cómo quedaría, pero sí esto podría modificarse, ¿verdad? La parte, digamos, de los nombres de los docentes que han revisado anteriormente el programa. Agregarse sería. Sí, agregarse, pues se agregaría el docente, si cambia el docente, agregaríamos el nombre del docente a esta parte. Decíamos que la frecuencia aquí la dejé, esto no va a cambiar, ¿verdad? Por eso lo tenía en celeste, para recordar que esto no puede cambiar. El total de horas sí va a cambiar, ¿verdad? Lo que esté en amarillo. Yo a esto ahorita solo lo señalé. Yo en el que les voy a enviar ya le voy a quitar este color acá para que no tienda a confundir esto, ¿verdad? Yo lo tenía ahí señalado simplemente por el hecho de tener ahí el presente de que no va a cambiar esa parte. Pero en amarillo solo va a quedar lo que vamos a cambiar, que ya hice el cambio ahorita, que es el que voy a enviarle. En esa parte de la introducción nada va a cambiar, todo esto no cambia. Los componentes formativos tampoco, el objetivo general tampoco. Donde cambia es aquí ya en el plan temático. Aquí está en amarillo
Aquí yo señalé los cambios que normalmente, entonces aquí es donde hice los cambios, ¿verdad? No es que ustedes van a señalarlo en amarillo, simplemente yo hice los cambios y esta distribución cambió. De todas maneras, ahí van a tener la presentación para que ustedes la visualicen cómo estaba antes y cómo queda actualmente, ¿verdad? Ahí yo solamente señalé dónde hice los cambios y tratar de que entonces aquí me coincida la cantidad de horas, que ahora digamos en una frecuencia 2, aquí va a quedar 56 horas. Antes teníamos ahí una cantidad de 56 más 8, teníamos ahí 64 anteriormente. Ahora, debido a que yo hice algunos cambios acá, y lo explico, ¿verdad? Hice cambios en la tercera, en la cuarta y en la quinta unidad. Reduje parte de la conferencia y reduje parte de las clases prácticas. Sin embargo, entonces yo para hacer eso, me voy a ir hasta la parte de la unidad 3. Y en la unidad 3 no cambié objetivos, no cambié contenidos, pero sí hice alguna revisión, hice algunas observaciones para poder justificar un poco el hecho de los cambios que hice. Hice algunas modificaciones nuevas a la parte de las recomendaciones para justificar un poco los cambios. O sea, qué tipo de estrategias voy a utilizar adicionalmente a las que ya tenía planteado anteriormente el programa de asignatura para poder justificar un poco los cambios que hice con el programa. O sea, como reduje un poco la parte de las conferencias, que hago, que otras actividades didácticas puedo utilizar o estrategias didácticas puedo utilizar para justificar un poco más el hecho de la reducción de la semana. Entonces, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Entonces, esto que está de amarillo son las nuevas recomendaciones que normalmente le estoy agregando en la tercera unidad, que fue donde hice cambio. Por acá está todo eso de amarillo que no lo tenía anteriormente y que ahora se lo agregué. Entonces hice cambios tanto en la tercera, digamos, en la cuarta. Entonces también revisé un poco las recomendaciones metodológicas de la cuarta unidad, que por ahí están en amarillo, y en la quinta unidad, ¿verdad? Que es donde hice. Entonces hice algunas recomendaciones metodológicas adicionales para justificar un poco el hecho de la reducción de la hora. Ya después en la evaluación de los aprendizajes no hay ningún cambio, la bibliografía no hay ningún cambio, etcétera. Pues ahí solamente al final los cambios que hice fueron recomendaciones metodológicas, un poco acá para justificar el hecho de las 4 horas las 8 horas que se redujeron en el programa de asignatura. Entonces, este programa, ¿verdad? Ya es el que voy también a facilitarles para que lo tengan a manera de ejemplo de los cambios que se hicieron, a dónde se hicieron los cambios pertinentes. No me queda más que agradecerle la participación y como le digo, pues estoy a la entera disposición para cualquier duda. Pasen un buen día.